contra de trabajar de manera remota desde casa, ¿no? Y sin embargo, el trabajo ha salido, se ha llevado a cabo y eso creo que ha representado muchísimos ahorros también para empresas a nivel luz y gastos de trabajo que actualmente, pues bueno, el empleado está absorbiendo desde su casa, pero que ha resultado en algo efectivo. Entonces creo que es muy importante estar preparados para un sistema híbrido en el futuro y para seguir trabajando de manera virtual, ¿no? En cuanto a cuestiones educativas, yo creo que ha sido lo más difícil. Nosotros en la Oficina Regional de Programas de Inglés de la Embajada, donde yo trabajo, pues tenemos muchísimos programas eh, de enseñanza del inglés, tanto para maestros como para alumnos, y el gran reto pues ha sido el acceso a Internet, el acceso a un dispositivo para que se pueda seguir con la educación y pues en muchas ocasiones no se cuenta con el apoyo. O a mí me tocó trabajar en alguna ocasión en una escuela pública donde existían las computadoras, pero por alguna razón pues no había internet. O había internet y había computadoras, pero estaban descompuestas y no había quien les diera el dedicado funcionamiento, que las arreglara y que estuviera al pendiente todo el tiempo de que funcionaran bien. Entonces, sí, muchos retos. Yo creo que a este país, mantenerse conectado es esencial. El tener también acceso a Internet y tener acceso a un dispositivo debe ser ya parte de, o sea, el gasto que las familias planean como pagar el agua, pagar la luz. Es así de importante. Eh, Nosotros no vamos a poder ser parte de una aldea global si no estamos conectados. Ese es un reto muy, muy importante. Y en cuestiones culturales, pues definitivamente la cultura y la educación van de la mano. Es importantísimo seguir ofreciendo oportunidades en línea. Definitivamente no es lo mismo. Y mucha gente dice que el aprendizaje, pues, se da de manera vivencial o a través de experiencias. Entonces, aquí el gran reto es crear experiencias virtuales interesantes que realmente atraigan a la gente para que la gente se pueda enganchar y pueda investigar más y pueda conocer. Definitivamente nunca va a ser lo mismo visitar el Museo del Louvre en línea que en persona, pero bueno, existe esa posibilidad, ¿no? Y así en parques, en museos, conciertos, y eso es algo que tenemos que seguir haciendo y tener un balance en la cuestión educativa, porque no nada más es dar clases de X materia, sino también meter cultura, meter esparcimiento, porque esta pandemia, al llevarnos a todo este cambio, también han sido ya muchos meses de estrés por tratar de adaptarse, por tratar de seguir con la tecnología, de seguir haciendo todo esto, y ya actualmente está causando mucha fatiga, fatiga pandémica, ¿no? Fatiga que todo el mundo quiere tomar cursos, todo el mundo quiere estar conectado. Al principio, hasta con tu familia, ¿no? Con tus seres queridos era, vamos a generar una videoconferencia y todo. Ahorita creo que mucha gente está, ya no quiero saber de nada. Y entonces es muy importante también cuidar esa parte, ¿no? De que sí, la tecnología, la educación y la cultura son retos importantes para seguir promoviéndolos, pero al mismo tiempo también cuidar uno mismo de eso, ¿no? Esa salud. Y bueno, yo hasta aquí me quedo, cedo la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias, Irene, y coincido contigo, la parte de la socialización, bueno, es algo que no se puede sustituir, que nunca podrá sustituir la tecnología. Somos animales sociales y eso nos obliga a estar en permanente contacto. Jaime, por favor, nos gustaría escuchar tu opinión. Sí, muchas gracias, Edgar, Sandra. Pero primero que nada, pues agradecerles a Quibernos del Estado de México, a Quibernos Nacional, este gran esfuerzo por hacer esta cumbre para la juventud. Y conozco a Quibernos desde el 2012. Es un gran proyecto que promueve el liderazgo y los valores y el compromiso. Muchas felicidades. Un saludo, Irene, también coincido, y Victorino, por compartir este panel. Es un gran honor estar con ustedes. Quiero entrar en la línea de reflexión de la pregunta
y si es posible compartir brevemente en unos elementos como apoyo visual para la opinión que me permito brindar. Si me pueden avisar si se observa la presentación. Sí, ya está aquí en pantalla. Gracias. Bien. Voy a centrarme en una línea de reflexión y que coincide en gran parte que lo que ha comentado nuestra compañera ponente sobre los principales desafíos, pero fundamentalmente quiero profundizar por mi perfil en materia educativa como un punto de partida. Yo he listado, y lo pongo en la mesa, líneas reflexivas sobre qué nos enfrentamos como educación, como el sector educativo y fundamentalmente en nuestro país. Primero, estamos conscientes, lo estamos viviendo desde marzo en México del año pasado con la declaración de la contingencia sanitaria, pues un contexto mundial, nacional y local altamente complejo, es decir, provocado por la pandemia, no solo per se por la enfermedad, el virus, el problema de salud, sino por el impacto que ha tenido las medidas sanitarias, sin entrar a debates si son buenas o malas, pero que tienen un impacto muy fuerte en el ámbito económico y social. Tenemos en marcha, y es una realidad, una caída de nuestra cantidad agregada de bienes y servicios, del Producto Interno Bruto, y también diferenciada, es decir, hay sectores que viven mayor impacto, que sufren un mayor impacto, y esto llega a las empresas, a las poblaciones y a las familias como un efecto social adverso. Y si podemos ejemplificar un sector, como el sector turismo, es decir, aquellos que tenían una relación directa o una necesidad de relación directa con el cliente, con las personas, pues han sufrido la mayor afectación de detenerse las actividades económicas del país. El sector educativo ha vivido un choque abrupto. ¿Por qué? La suspensión de la educación presencial, donde la mayor parte de los procesos educativos de todas las instituciones o la mayor parte de las instituciones educativas del país en todos sus niveles, pues se centraban en métodos materiales, procesos, actividades, evaluaciones, capacidades de aprendizaje sustentado en métodos tradicionales presenciales en el interior de cada escuela y, de facto, tuvimos que detener esta forma tradicional de enseñanza y aprendizaje. Por supuesto, el reto para enfrentar esta detención de actividad presencial, pues implicó un esfuerzo existente, latente, del sector educativo, de autoridades, de magisterio, de educandos, de familias, de sociedad, para adoptar, como bien han comentado, Irene, modalidades a distancia, con apoyos de tecnologías, de televisión, de internet, de celular, dispositivos electrónicos, entre otros, para dar continuidad a estos procesos. Pero es importante reconocer que si en la normalidad educativa enfrentamos brechas de rezago en los ámbitos de calidad y logro educativos, tenemos que estar conscientes que en el marco de la contingencia estos riesgos han aumentado. Y en mucho se ha provocado por la carencia de estas herramientas y capacidades tecnológicas en nuestros educandos, en las familias y en las escuelas, que se enmarca también en este impacto que tenemos en el ámbito económico y social. Otro elemento importante a identificar, me parece como un desafío complejo, es que tenemos un sector educativo desigual, complejo y heterogéneo. Y es una característica que se presenta en cualquier municipio, en cualquier localidad, en cualquier entidad y a lo largo y ancho de todo el país. Podemos mencionar públicos y privados, niveles o modalidades desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Pero también nos encontramos una diversidad de entornos, tanto rurales como urbanos, marginados, indígenas, instituciones de educación general, especiales, por mencionar algunos de ellos. Tenemos de mayor o menor tamaño, con infraestructura y equipos, con nulas o pocas capacidades tecnológicas, con poca o mucha matrícula, es decir, con alta concentración de matrícula. Tenemos
también personal académico, pues que mucho tienen razón, no estaban preparados para generar una estrategia a distancia sustentada totalmente en ella, ¿no? Y hay perfiles diferenciados y estos varían entre planteles educativos, entre la diversidad que he comentado de niveles, grupos vulnerables, edades, habilidades diferenciadas. Y, por supuesto, cada plantel, cada institución educativa, pues tendrá entornos mejores o más desfavorecidos para enfrentar la pandemia y sus necesidades mayores o menores. Y entonces en la mesa pongo que los grandes desafíos que estamos enfrentando es una combinación de aquellos que son producto de un rezago acumulado del sector, de sus características y del entorno, aquellos que son generados a partir del impacto directo de la pandemia, y hablamos de a partir de marzo a la fecha y continúa, y otro segmento de desafíos que están vinculados precisamente a las necesidades naturales y propias del crecimiento y desarrollo del sector educativo. Entonces, tenemos un reto mayúsculo con elementos distintivos, heterogéneos, que muy difícilmente se pueden atender desde un estándar y que tienen que llegar a una focalización y análisis específico para generar estrategias y alternativas de mejora del sector educativo. Esto es lo que pondría como punto de partida en análisis y reflexión en la mesa en torno a desafíos que me permito compartir en la lectura del sector o de la educación. Muchísimas gracias, Jaime. Para poder continuar, mi estimado. Muchas gracias. Sí. Un interesante punto de vista y seguro estoy que Victorino, que está también en el ámbito académico, desde una postura distinta, él está dentro de las aulas, tú estás en la parte de la administración escolar en donde detectas justamente esas diferencias. Bueno, ahora desde la otra parte, que es desde el núcleo de la educación, ¿cuál es tu postura, Victorino? ¿Cómo ves esta realidad social y cuáles son los retos que tenemos? Muchas gracias, Edgar. Brillante participación tanto de Jaime como de Irene. Me surgieron muchísimas ideas más de las que ya traía. Y precisamente a mí me... Interrumpa tantito. Jaime, seguimos viendo tu pantalla. Okay, déjame aquí esto. ¿Listo? Listo, perfecto. Gracias. Víctor, Perfecto. adelante. Gracias. Este trinomio que armaron y que me parece excelente para este foro, que es el de tecnología, educación y cultura, a mí me dibuja un gran desafío. Tú lo señalaste, bueno, lo señaló Irene y luego tú señalaste, Edgar, que es el asunto de la socialización, ¿no? Decías tú que nunca podrá ser reemplazada por la tecnología y es precisamente ese es el gran reto o el gran desafío que yo veo en lo que viene, ¿no? Que vemos a la tecnología como un reemplazo o consideramos que la tecnología va a ser un reemplazo cuando deberíamos empezar a considerarla como un habilitador. ¿Y por qué hablo de habilitador? Porque precisamente hay una variable que este año nos dejó a todos fritos, a todos convulsionando, como decía Irene, porque esa fue la aceleración digital. Empresas, escuela, la vida misma se aceleró digitalmente y esto, al fin y al cabo, manifiesta un subdesafío, un pequeño desafío dentro de este gran desafío, que es el desarrollo de competencias digitales, precisamente, para poder utilizar esas tecnologías que deben estar al servicio y que deben ser habilitadores, no reemplazadores, ¿no? Por ejemplo, encontramos voces o muchas opiniones del gran miedo que se tiene a la inteligencia artificial porque va a reemplazar trabajos, porque va a dejar a mucha gente sin empleo, cuando realmente la inteligencia artificial es un habilitador más de aquella función que ya venías haciendo, ¿no? Así es como entiendo yo este primer desafío, el desarrollo de competencias, que sin duda alguna está vinculado a la educación, porque finalmente la educación en un formato como lo hemos distinguido siempre, y no es que esté en contra de ello, pero sí busco, y lo hago desde la posición del museo, como director del Museo del Tecnológico de Monterrey, generar espacios de educación informal.
¿no? Precisamente, a pesar de que estoy en la parte formal, donde el título universitario pesa y quieres conseguir un título profesional, la educación informal, en este sentido y en este desafío de socialización, juega un papel sumamente importante en la construcción de competencias. Precisamente porque la brecha digital de que hablaba Jaime, donde no puedes considerar que toda la población que está estudiando en el sector educativo tiene el mismo nivel de competencias, pues esto genera finalmente una especie de entendimiento de que la brecha digital conduce a una brecha cultural, ¿no? Porque finalmente el acceso ahora a cualquier forma de cultura laboral, artística, la que tú quieras, se hace por medio de esas tecnologías, de esas TICs, ¿no? Un dato muy curioso de esta brecha digital que coincide con el coeficiente de Gini de México es que hay un índice de desarrollo de las TICs en México y va del 0 al 10, ¿no? Y entre más esté cerca del 10, hay más desarrollo de TICs donde se miden competencias, donde se miden acceso a Internet y esto. Y es que, así como el coeficiente de Gini es de 0.5, o sea, de desigualdad de México, este índice también es de 5, de 0.5. ¿A qué me refiero? A que existe una polarización de mitad de la población que no tiene competencias porque no tiene acceso a estas herramientas digitales, de tecnologías digitales, y otra mitad que sí tiene acceso a tecnologías digitales. Y esto finalmente lo que provoca es una brecha cultural, veo yo, en quienes tienen oportunidad de acceder al desarrollo de competencias en materia digital y quienes no, ¿no? Y entonces, este es el desafío. Yo no sé si la educación formal o informal es el camino. Yo no sé si dar computadoras para todos es el camino. Pero lo que sí te puedo decir que el gran desafío es que construyamos estas nuevas formas de socialización híbridas que, como dijo Irene, están para quedarse y que definitivamente no puedes construir política pública, política educativa, política de empresa privada, sin considerar que la aceleración digital llegó para quedarse, ¿no? Y entonces, construir finalmente una economía del conocimiento habla precisamente de cómo construir estas competencias y estas capacidades en el uso de tecnologías digitales. Ya hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias, Victorino. Vamos a dar voz ahora a nuestra amiga y compañera Sandra, quien también trae por ahí algunas preguntas de mucho interés. Sandra, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy interesante los 3 puntos que hablan justamente sobre el desafío que se vive actualmente. Es necesario que cada una de las ideas que han vertido nuestros panelistas sean tomadas en cuenta, porque ya lo decía el doctor, desde la cuestión de política pública con Jaime, ¿no? Desde una cuestión administrativa a una cuestión de aula, de lo que realmente se está viviendo. El comentario también interesante de Irene que dice el no saber cómo ahora estar trabajando en línea con nuestros alumnos. Y esta segunda pregunta detonante para todos ustedes, hablamos de desafíos. Ahora, ¿qué soluciones con miras al 2021 podemos emprender ante los efectos del COVID-19? Yo quisiera en el mismo orden, por favor, Irene, Jaime y Victoriano, que puedan hacer sus participaciones. Claro que sí, muchas gracias, Sandra. Pues sí, hablar pues, de soluciones es muy difícil porque son muchísimas cosas las que están pasando al mismo tiempo. Pero en cuestión educativa, yo creo que tenemos que entender que el tiempo de atención de los alumnos, ya sean desde kinder hasta prepa, universidad, en un ambiente virtual es muy diferente al ambiente presencial. Y te comento esto porque a pesar de que ahorita voy a tratar el tema de la gran diferencia entre escuelas públicas y escuelas privadas, siempre se espera que a lo mejor el niño esté conectado horas y horas para aprender, que la cantidad de aprendizaje se puede medir por el tiempo que esté conectado y no necesariamente va a funcionar así en esta nueva modalidad. Entonces eso es muy importante de entender. Como ya se ha mencionado también,
el entender que una máquina y la tecnología, cuando hablo de una máquina estoy hablando de una computadora, una laptop, un dispositivo, y la tecnología y el internet son importantes, sí, pero nunca van a reemplazar a un maestro. Entonces es muy importante no concentrarnos tanto en la tecnología y dejar a un lado a la persona. Creo que es muy importante también acercarnos a la parte humana y ver qué está pasando con los alumnos, qué está pasando con los maestros. En muchos casos se ha ofrecido mucha capacitación y creo que eso es algo que se tiene que seguir dando. La capacitación de profesores es muy importante en la cuestión educativa, pero también la capacitación de empleados a nivel empresa, ¿no? No es ve y trabaja desde tu casa, sino qué te puedo ofrecer yo también para que tú tengas las condiciones de trabajo y sea siempre más efectivo, ¿no? Como comentaba, yo creo que ahorita hay muchísima oportunidad para toda la gente que se dedica a revisar el funcionamiento tanto de la parte de internet como la parte de tecnología, laptops, todo eso, asegurarte que siempre tengas a alguien que te sepa ayudar. O, si no puedes tú o no quieres aprender a un poco más acerca de tecnología y cómo resolver tus cuestiones, porque, por ejemplo, a mí el otro día algo tan sencillo como algo está pasando con, no me puedo conectar y que era algo que tenía que ver con actualizaciones, ¿no? Y si nada te lo dicen, a lo mejor es algo muy sencillo, pero no lo sabes. Entonces, sí, la capacitación creo que va a ser muy importante de ahora en adelante en materia de tecnología. Y no nada más cómo utilizar la plataforma. Creo que si queremos ser exitosos en nuestro trabajo como maestros en la educación, hay que meterse un poquito más a aprender de tecnología. Entonces ya no es nada más voy a aprender a ser maestro de inglés, que es mi área, o maestro de español, sino también tengo que aprender a usar la tecnología como medio para poder dar mi clase de inglés o de historia o de español. Una cosa también que es muy importante, como lo mencionaba antes, no dejar a un lado la parte humana, es también revisar esos contenidos, que en el mismo proceso educativo, en el futuro, se vaya dando esa educación de tecnología de la mano con habilidades blandas. ¿Para qué? Para que los alumnos, a pesar de que se van de un sistema presencial a uno virtual o híbrido, puedan seguir aprendiendo a la resolución de problemas complejos, cómo utilizar el pensamiento crítico. Esos son habilidades muy importantes, ¿no? Que tenemos que dominar ya. Y la creatividad, definitivamente. Algo que es una palabra que mucho se utiliza es la resiliencia. Y ese es algo que debemos cultivar día a día porque este cambio ha sido drástico, ha sido difícil y entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos a esta nueva forma de vida. Obviamente, bueno, yo como trabajo en la embajada y todos estos programas son pues para dirigidos hacia el aprendizaje o la enseñanza del idioma inglés. Para mí es muy importante mencionar lo importante que es una educación bilingüe real. Entonces, también habría que repensar, ¿no? Con esta tecnología, el saber un segundo idioma, que en este caso yo estoy hablando del inglés, es básico, es muy importante. No debe ser un lujo. Y ese es el tema al que yo me refería de hablar un poquito de las escuelas públicas y las privadas. Me llamó la atención que el doctor Jaime trabajó en una universidad tecnológica BIS y me da muchísimo gusto que existan esos planes para empezar por ahí, ¿no? Porque no se debería estudiar el inglés a fuerzas o como una materia aislada, sino enseñar los contenidos en inglés para que el inglés no sea algo que les pese, sino sea un medio de comunicación, un medio de formación, un medio de aprendizaje. Y bueno, también algo muy importante es que en escuelas privadas actualmente, casi todas fácilmente hicieron la transición porque las escuelas ya tenían sus plataformas de aprendizaje, los chicos ya recibían correos, o sea, no fue tan difícil. Lo nuevo fue estar en casa, a lo mejor, ¿no? Conectarse en casa. Pero para las escuelas públicas, pues sí se quedaron muy atrás. Si
pues no sé si le toca al gobierno, estoy como Victorino, no sé a quién le toque, ¿no? Pero si algo se hace para que esa brecha de diferencia entre las escuelas públicas y las escuelas privadas fuera igual, entonces no habría, más bien, habría inclusión, no habría diferencia y cualquiera podría mandar a su hijo a una escuela pública con la confianza de que se va a manejar en inglés y en español y que va a aprender todas las habilidades necesarias para el futuro, que es ya, no es dentro de 10 años, ¿no? Sino es ya. Y bueno, también quiero aprovechar el foro para decirles que en la embajada nosotros contamos con recursos y materiales gratuitos para maestros de inglés. Simplemente tienen que accesar a la página en inglés se llama RELO, Regional English Language Office, y American English. Si me permites un segundo compartir la página para nada más poner los enlaces. A ver, déjame ver si se ve. Adelante, por favor, maestra. ¿Se ve? Sí. Okay. Bueno, entonces la página de Relo, aquí ustedes van a encontrar, es la página de Facebook. Contamos con webinars totalmente gratuitos, están grabados. Constantemente estamos dando ahí información, recursos, capacitaciones totalmente gratuitas. Y también tenemos en la página de americanenglishstate.gov todo tipo de recursos que pueden bajar, porque aquí no hay copyright, aquí no hay ninguna situación de que esto es del gobierno de Estados Unidos, al contrario, es totalmente dominio público para que los maestros de inglés puedan acceder a lecturas, audios, gramática, libros, todo lo que quieran. Y bueno, con eso yo creo que les agradezco y concluyo mi participación en tu pregunta. Muchas gracias, Irene. Y justamente en participación de capacitación a docentes, pero también a personal administrativo, es fundamental. Ya no estamos en un futuro, como tú lo has dicho, vamos a ver qué hacemos, sino lo estamos viviendo y ahora el reto es que todos entremos en esta situación. Yo les voy a compartir, yo trabajo en una escuela que justamente tiene una licenciatura en donde se les enseña a los jóvenes inglés, francés e italiano como lengua extranjera y lenguas originarias otomí y mazar. Y les voy a compartir estos links para que obviamente los alumnos lo puedan utilizar y sea de mucho uso. Muchas gracias, Irene. Pues ahora queremos escuchar justamente a Jaime González. Por favor, ¿cuáles serían estas cuestiones que ahora tenemos que trabajar? Por favor, Jaime. Gracias, Sandra. Primero quiero comentarle a Irene que en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, años pasados tuvimos oportunidad de colaborar programas directos con la embajada de ustedes, que de Estados Unidos en México, en temas de innovación y emprendimiento, y precisamente con el área de asuntos culturales. Mira, yo creo que no hay soluciones mágicas, coincido también con Irene, hay una diversidad. También creo que hay diferencias también entre privadas, hay buenas y también hay quien no tienen las capacidades diferenciadas. Entonces es un tema complejo y diverso, ¿no? Con situaciones particulares. Y más que soluciones, yo lo que quiero también reflexionar es, y no voy a compartir pantalla porque veo que se desincroniza un poco, ya ven esa competencia de habilidades digitales. Creo que los caminos, o sea, caminos para encontrar esas soluciones, ¿a qué condiciones necesitamos para encontrar esas condiciones? Yo creo que en algo tenemos que coincidir, y lo pongo en la mesa porque a veces surge en debate, es el orden de prioridad para las decisiones. Y la prioridad tiene que ser vida, salud y después educación. No podemos ir en contra. Si no tenemos esa prioridad clara, podemos cometer errores en nuestras decisiones. Entonces, sí, en torno a la garantía de seguridad de vida, a las condiciones sanitarias, podemos pensar entonces en la educación, en este marco que estamos viendo, porque no podemos tomar decisiones conforme a marcos pasados cuando la realidad es diferente. Segundo, hay ciertos principios que son más importantes ahora para esta toma de decisión y de acción. Y me refiero a principios como la flexibilidad, la diversidad, ¿no? La equidad y la inclusión, pues ahora son relevantes.
porque la afectación es tan variada y en mucho a los segmentos vulnerables con mayor énfasis, que requerimos entonces tomar acciones y decisiones que establezcan elementos equitativos para favorecer el aprendizaje o rescatar el no logro educativo. ¿Sí? Y por supuesto, la solidaridad. Si no tenemos solidaridad en la toma de decisiones, pues no podremos de alguna manera compensar y lograr objetivos comunes como un beneficio y objetivo para todos. En el marco de esta reflexión de soluciones, necesitamos entonces políticas educativas flexibles. Si reconocemos esta heterogeneidad, esta diversidad y esta complejidad, no podemos tener políticas educativas rígidas, ¿no? Tenemos que adaptarlas a los entornos locales y a las situaciones de cada nivel educativo y cada escuela. No hay otra alternativa para ello. Y tenemos también que centrar, y esta es una opinión muy particular, el eje rotor de la planeación tiene que ser el ente educativo. Y me refiero a la escuela, al bachillerato, a la preparatoria, a la universidad, dígase en sus marcos virtuales y presenciales o semipresenciales híbridos, para tomar las mejores decisiones de cómo afrontar los desafíos educativos para lograr el desarrollo de los perfiles deseados, tanto de ingreso como egreso, la permanencia y la calidad educativa deseadas. Otro elemento fundamental, me parece, en el tema de las soluciones es que tenemos que aceptar que tenemos un impacto. Y este impacto genera brechas, como ha comentado también Irene y como también Victorino mencionó hace unos momentos, y estas brechas no se pueden atender de un día para otro ni de un mes para otro. Tiene que ser una planeación gradual de desarrollo del logro educativo que nos llevará meses y posiblemente años, y no solamente es una opinión, sino también hay elementos contrastados de especialistas que abogan en investigaciones para ello. Y en este marco también, no solamente el proceso educativo tiene que moverse, sino también los métodos de evaluación. Y si hay contracción, y si hay brecha, y si hay impacto, me parece que tenemos que enfocarnos al logro final educativo y no a logros parciales, para que la oportunidad del que tiene rezago, del que tiene carencias, pueda lograrlo al final y demostrar que tiene la competencia deseada y no se le trunque a medio camino. ¿Sí? Tenemos casos de miles de estudiantes que aún inscritos no se presentan a las escuelas, que no hay contacto con los profesores, que no hay contactos con las escuelas. Tenemos contracciones en el ámbito privado de hasta el 20-25% en su matrícula. Tenemos miles de jóvenes que requieren oportunidades y que no se pueden cortar por métodos tradicionales de evaluación y registro para decir, ya no puedes ser parte de la escuela, ya no puedes continuar. Entonces, tenemos que modificar. El tema de la mejora y la innovación no solo implica en las modalidades, en la tecnología, en las formas, sino también en las evaluaciones, en las características para favorecer condiciones para que no se queden rezagados nuestros miles de estudiantes que no han tenido ese acceso. Y por supuesto, bienvenida toda la innovación, la innovación y la tecnología. Bienvenida, pero focalizada a los retos, a las prioridades, a los problemas, a una adaptación que tiene que ser un proceso también de cambio. Ha sido un choque abrupto, tenemos que afrontarlo, lo estamos afrontando, y entonces estos elementos de innovación y tecnología que son útiles, que tienen que ser el proceso creativo para generar nuevas acciones, nuevas estrategias, nuevas innovaciones, nuevas plataformas, la adopción de capacidades, la adopción de competencias, tiene que estar desarrollado, focalizado, centrado en la atención de los retos prioritarios. Y es un trabajo de todos. No hay otra manera que una colaboración responsable, y dígase desde autoridades, desde padres de familia, desde tutores, desde educandos, desde maestros, de la sociedad en su conjunto, para afrontar este reto global de la transformación, de cambio, y que en algo estoy de acuerdo, es que no regresaremos a una forma tradicional y normal. Por lo menos será, como comentó Victorino, un tema híbrido, un tema mixto. Es una mezcla de modalidades de aprovechamiento de tecnologías que se irán evolucionando, adaptando para lograr a tener mejores niveles de bienestar
y como comenzó con la presentación, en toda la sociedad de México, fundamentalmente en otras entidades y municipios. Es lo que comentaría en la reflexión de caminos de construcción para estas posibles soluciones. Muchas gracias, Jaime. Es sumamente interesante lo que comentas. La política pública, ¿hacia dónde va a estar enfocada de ahora en adelante? ¿Será el nuevo reto del Estado mexicano en materia educativa? ¿Qué sigue? Y que obviamente todos coinciden y vamos a coincidir que la escuela no será la misma. Y por ello yo quisiera que ahora escuchemos al doctor Victorino justamente con esta reflexión de qué vamos a hacer, qué sigue en este proceso. Por favor, doctor. Gracias, Sandra. Pues mira, desafortunadamente, no es que yo sea pesimista, pero el Estado mexicano no avanza al ritmo como avanza esta aceleración, ¿no? Nos gustaría demasiado que estuviera en la misma intensidad y que por lo tanto pudiéramos pensar que la solución se gesta o las pautas se gestan desde el Estado mexicano. Yo soy más alineado a una visión ciudadana, una visión de la ciencia ciudadana, es decir, desde contextos localizados. Eso es sin duda una de los aprendizajes de la pandemia, es que no podemos aplicar modelos en en un territorio tan amplio como nuestro país, sino dense cuenta del semáforo, cómo está medio loco, epidemiológico, y más una localización, ¿no? Entender estas formas de socialización híbridas de las que estaba hablando hace rato es pensar precisamente en contextos diferenciados, no culturalmente hablando, ¿no? En un aspecto interaccionista de la cultura, sino más bien diferenciados en cuanto a su nivel de desarrollo, ¿no? Y entonces, desde una postura de la ciudadanía o de la participación ciudadana a través de ciencia ciudadana, pues podemos recuperar en formatos educativos, vuelvo a insistir, no formales y tampoco informales, sino flexibles. Me refiero a eso, ¿no? Porque precisamente este concepto de ciencia ciudadana que nace a finales del siglo XIX incluso, hoy en día se utiliza para poder encontrar a públicos especializados y no especializados, personas especializadas y no especializados, que permitan colaboraciones y que permitan una transferencia e intercambio de conocimiento. No solamente el conocimiento científico, sino el conocimiento que vive y permea nuestra cultura mexicana, ¿no? En el museo, por ejemplo, rescatamos mucho para una exhibición que lanzamos el siguiente año, que el futuro es el pasado. Y la recuperación misma de las prácticas ancestrales, de las prácticas de los pueblos originarios de México, son una alternativa muy importante precisamente para poder recuperar esto de qué sigue para nuestro país, porque como decía, la brecha digital, esta separación, esta polarización de nuestra sociedad, pues solamente hace invisible a los dos polos, ¿no? O sea, ni el polo arriba ve al de abajo, ni el de abajo conoce o sabe que existe, o quiénes son los que están arriba, ¿no? Y esto, a mi gusto, permite que este querer entender a un solo México, entender cuál es el camino que debe seguir nuestro país, pues nada más hace o provoca que no nos entendamos, que no sepamos, ¿no? Porque finalmente, si estamos buscando una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar como sociedad, pues finalmente no se consigue cuando existen grupos diferenciados dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, desde la ciencia ciudadana, desde la participación ciudadana, de la construcción de colaboración, tenemos experiencia, tenemos talento, tenemos bastante conocimiento que podemos compartir, que podemos integrar como sociedad, y entonces, pues no quedarnos esperando a que la política pública permee la sociedad. Siempre soy un fiel defensor de que la base de la pirámide tiene que provocar el cambio en la punta de la pirámide, ¿no? Y entonces, con estas prácticas de participación ciudadana, pienso que estos desafíos de la nueva socialización, que les platicaba hace rato, podrían funcionar en formatos educativos no flexibles. En el museo nos hemos dado la tarea de entendernos como un laboratorio de experiencia ciudadana y urbana, como un espacio de aprendizaje no formal, educativamente hablando, sino precisamente en la construcción de capacidades y competencias en estos grupos sociales que no tienen acceso y que tener acceso implica un costo de vida elevado y que no lo pueden tener, ¿no? Entonces, es momento crucial de que los mexicanos como sociedad
nos convertamos en una ciudadanía activa. Y activa no me refiero a ir a marchar ni manifestarnos, sino a entender que junto con sector privado y junto con sector público se pueden construir modelos ad hoc a nuestra situación. Y ahí me queda ya. Muchas gracias, Victorino. Efectivamente, tomo esta última parte porque quienes hemos seguido de cerca la construcción de la política pública, bueno, hay un concepto que maneja Enrique Cabrero, que es la acción pública, y la acción pública es esa construcción de mecanismos donde tripartitamente participan la sociedad civil organizada, la iniciativa privada a través de la cultura, a través de algunas otras actividades, y por supuesto el gobierno. El gobierno como este actor relevante que tiene que marcar la ruta y no esperar a que la sociedad sea quien lo lleve a él, o al menos tendría que ser. En este otro término también conoces muy bien y seguramente aplican en el día a día, que es la gobernanza. Y bueno, vamos cerrando esta mesa de panel. Han sido muy interesantes los comentarios de todos, de Jaime, de Irene, de Victorino. Es una muestra de cómo en distintos territorios, en distintos espacios de México, desde el sur hasta el norte, tenemos esa coincidencia de ideas y lo que tenemos que hacer es detonarlas ya acciones concretas, inmediatas, sobre las que entonces que vayamos generando conclusiones, que nos digan cuáles son, tenemos que quedarnos de todo lo vertido y de todo lo dicho aquí. Adelante, Irene, por favor. Sí, claro. Pues bueno, creo que una conclusión muy importante es seguirnos preparando porque los cambios siguen, porque no van a parar, porque tenemos que ser parte de este mundo, no podemos aislarnos y decir yo voy a seguir trabajando como antes, yo voy a seguir siendo como antes, o esperando que esta pandemia al terminar regresemos como estaba todo antes. Entonces creo que algo muy importante es entender que no va a ser igual y aceptarlo con una muy buena actitud de flexibilidad al cambio, de aceptación a ese cambio. Y creo que una lección para todos es, no te puedes estancar, no te puedes quedar sin seguirte preparando, sin seguir investigando, sin seguir aprendiendo. Esa es una invitación que yo creo que dentro de todo la pandemia nos trae a todos. Y esa es digamos, mi conclusión de todo esto. Gracias. Muchas gracias, Irene. Jaime, tu conclusión, por favor, sobre este tema. Sí, gracias, Sandra. Creo que se congeló nuestro amigo Tinoco. Ya me recuerdo esos videos de Facebook cuando hacen también la realidad virtual y las posibles incidencias que pueden suceder. Lo estamos viviendo. Es parte de la nueva normalidad. Miren, yo coincido también con Irene. Miren, primero hay que reconocer que la educación, la tecnología y la cultura, por supuesto, en la conformación en conjunto, son elementos fundamentales de apoyo para salir avantes en el desarrollo y las fechas de necesidad del país, y sobre todo en el marco de la contingencia. Creo que también es importante concluir que reconocemos que la pandemia y sus impactos económicos y sociales son un cambio abrupto a lo largo de todo el país, de sus estados, entidades, y sobre todo que es un impacto diferencial, o sea, heterogéneo. O sea, hay brechas con mayores afectaciones en segmentos que tienen menos acceso a condiciones de tecnología y de educación y aquellos que sí lo tienen. Lamentablemente es así. Que los retos del país, me parece también importante, los que veníamos acumulando no se quitan con la pandemia, aunque en muchos casos se profundizan más. ¿Sí? Los retos en calidad educativa, en educación, en brechas tecnológicas, acceso a Internet,
capacidades para el aprendizaje, en fin, infraestructura, todos esos retos que tenemos de rezago, de crecimiento, de población y necesidades, en el ámbito de la tecnología también existen y tenemos un gran camino que tenemos que abordar y seguir desarrollando. Otro elemento me parece importante a resaltar es que sí, es un trabajo de todos. No es un trabajo solo del gobierno, no es un trabajo nada más de la empresa, no es un trabajo de la familia, no es un trabajo nada más de la sociedad civil, es un trabajo en conjunto, corresponsable, donde todos tenemos que aportar. Y que un elemento o elementos fundamentales para ello tiene que ver la adaptabilidad, la resiliencia que también se comenta. Tenemos que tener esa visión, ese trabajo en conjunto, ese liderazgo, ese elemento positivo de cambio, adaptabilidad y resiliencia para salir adelante, y México tiene las capacidades para ello. Este es un elemento mundial que día a día también vamos conociendo nueva evidencia, que tenemos que estar también, además de capacitados, informados en documentos, en evidencias oficiales, porque la información cambia, ¿no? Incluso sobre la pandemia, sobre sus características, sobre los impactos, sobre la forma en que sanas, esto va a variar. Entonces, reconocer esta adversidad, tener el talento y la capacidad positiva para tomarlo como un elemento transitorio y tener la capacidad para el trabajo conjunto y generar las nuevas iniciativas de desarrollo para salir avantes en conjunto. Me parece que son de los elementos que pudiera yo reflexionar como conclusión y de deseo que queremos todos, ¿no? Por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros compañeros, amigos, por la sociedad, por todos nosotros en conjunto, de salir avante en el país y atender estos rezagos y en la medida de lo posible ir disminuyendo estas grandes brechas. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Doctor Victorino, ¿cuál sería justamente su conclusión sobre este tema? ¿Hacia dónde vamos? Por favor, lo escuchamos. Gracias, Sandra. Bueno, yo haría un llamado, más que una conclusión, un llamado que encontremos en nuestra misma diversidad cultural dentro del país este camino, estas pautas, patrones a seguir para entendernos finalmente como lo queremos entendernos, como un México, ¿no? O sea, estos enfoques donde la creatividad se contextualiza en la ciencia y la tecnología funciona como un habilitador, no es un camino en el que solamente un enfoque cultural puede trabajar, donde un enfoque cultural puede contribuir. Creo y considero que el mayor reto en cuanto a este desafío es precisamente volvernos a encontrar, ¿no? Volvernos a encontrar como ciudadanos que somos. Venimos de una historia completamente donde construimos a un ciudadano mexicano, a un mexicano que no es capaz de actuar en su plenitud, en el desarrollo de sus libertades. Y este punto de nuestra historia, que desafortunadamente nos toca vivir, es un punto de inflexión. Siempre recuerdo, cuando pienso en lo que estamos viviendo hoy en día, los acontecimientos que nos sacudieron en Chiapas, por ejemplo, el terremoto, en la Ciudad de México el terremoto, recientemente, y en el 85, y digo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué se aprendió del 85 para que no se repitiera en el 2017? Y la verdad me llena mucho de pena poder decir, parece que no aprendimos, ¿no? Parece que otra vez nos ganó, ¿no? Y que gracias a la tecnología o a la competencia digital de gran parte de la población, es que se hicieron mapas rápidamente de dónde estaban las zonas afectadas, de dónde estaban los puntos donde podía recibir ayuda. ¿Por qué retomo esto? Porque precisamente para mí este es otro momento en donde si no aprendemos, y cuando digo aprendemos, generamos conocimiento que permita a las futuras generaciones, y futuras generaciones me refiero al siguiente año, ¿no? El 2021, a cómo lidiar con situaciones como estas,
pues nos va a volver a suceder lo del 2017 al 85, ¿no? Y la siguiente pandemia, pues otra vez nos vamos a tener que quedar encerrados y vamos a decir, ay caray, la economía se está cayendo, ay caray, ya hay que ponernos en verde porque si no, esto no se activa, ¿no? Cuando, como dice Jaime, híjole, el mexicano tiene un potencial creativo enorme que debería ser desarrollado y debemos ayudar a desarrollarlo para precisamente transitar a una sociedad del conocimiento y no estar esperando que termine la pandemia para poder abrir un restaurante porque si no me muero de hambre, ¿no? Pregúntenle a Corea del Sur si Sam cayó, ¿no? O sea, precisamente porque el desarrollo de esta ideacía en lugar de mercancía, el desarrollo de sociedades de conocimiento es lo que garantiza, en mi punto de vista, que los efectos de una pandemia no toquen a estos niveles como están tocando en nuestro país. Muchísimas gracias, Victorino. Buenas sugerencias. Como lo dices, ya no son conclusiones, sino invitaciones a la acción, que era lo que platicamos hace rato. Y bueno, de antemano también una disculpa que me sacó ahí en internet. Estamos hablando de la tecnología y creo que hoy todos hemos tenido algún detallito con estas mismas acciones. Bueno, pues nos toca ir atendiendo, ir entendiendo sobre todo y siendo flexibles en esta nueva normalidad. Yo creo que a lo largo de esta plática se han vertido distintos tipos de comentarios, todos muy propositivos, pero sobre todo siendo reflexivos, entendiendo que no todos vivimos en la misma normalidad, más allá de que esta normalidad ha cambiado. Bueno, pues hay diferencias intrínsecas, no solamente geográficas, sino dentro de los mismos espacios, pues que no permiten que todos avancemos al mismo paso. Y entonces ahí es en donde tienen que entrar justamente las instituciones, fundamentalmente el gobierno, para aminorar estas desigualdades y generar oportunidades que nos permitan a todos reconectarnos con el mundo a partir del fomento de las tecnologías de la información. Para mí ha sido muy grato poder escucharlos, me llevo muy buenas ideas y dejaría finalmente a mi compañera Sandra para que haga las conclusiones generales de este gran panel. Sandra, por favor, y muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Agradecer, por supuesto, la participación de Irene, gracias, de Jaime González y de Victoriano por dedicar un poco de tiempo a participar en esta cumbre 2021 sobre qué viene, qué sigue y que no esperemos a que termine este año y el siguiente se va a terminar. No, ya es una cuestión con la que hemos aprendido a vivir y que sin lugar a dudas va a seguir generando nuestra dinámica de vida, de familia y por supuesto de sociedad. El reto en la educación es muy grande y ya todos lo han vertido desde las cuestiones docentes, la cuestión administrativa, la tecnología, que nos va a permitir generar nuevos espacios, incluso también de comunicación, de cómo socializar. Ha sido muy interesante lo que han dicho sobre también cómo vamos a llevar a cabo todo esto y que el papel más importante siempre lo vamos a tener como sociedad y más allá de una cuestión de política pública y sociedad, ¿qué vamos a hacer? Pero sobre todo esa brecha que existe, por supuesto, y que ha sido muy notoria en la cuestión educativa sobre quienes pueden adquirir y sobre quienes no pueden adquirir y están haciendo esfuerzo por querer estar en una misma situación de poder tener, ¿no? Lo decía Irene con este comentario, se va a quedar muy grabado. Irene es el ahora adquirir, que también es parte de la despensa, la cuestión tecnológica o el acceso a. Eso es sumamente importante y que ojalá esta parte nos genere esto, la reflexión, lo dice el doctor, la reflexión y la acción de lo que tenemos que hacer. Ha sido un gusto poder escucharles, participar con ustedes. Ha sido de la misma forma muy placentero estar de la mano con el doctor Edgar Tinoco y agradezco muchísimo. Hoy nos llevamos no solamente la reflexión, sino también el cómo podemos aportar desde nuestra trinchera, ya sea en la administración pública o en la escuela, como algunos estamos,
qué vamos a hacer, qué sigue y qué vamos a aportar. Ha sido un gusto para mí, yo estoy encantada con los comentarios que han vertido y me los llevo de tarea para poderlos analizar en horas clase. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias también por la Muchas gracias. invitación para participar. Encantada de haber compartido y que no se devolviera un debate, sino darnos cuenta de que todos estamos alineados en lo mismo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de Victorino y de Jaime y los de ustedes, y muchísimas gracias por este. Muchas gracias, igualmente un placer. Un saludo a toda su comunidad de cibernautas y la población que nos ve. Gracias, un honor, Irene, Victorino, Sandra, Edgar, los que están también en el staff y de apoyo, y mucho éxito en la continuidad de la cumbre. Un placer. Muchísimas gracias a los tres, al doctor Edgar, perdón, y a Sandra, que estuvieron como moderadores. Ahora les haremos entrega a nombre de Alejandrina Aguilar, que es la líder de Colectivo Quibernos y de toda esta cumbre, y también a nombre de todas las organizaciones aliadas de los NODIS, los cuales son un reconocimiento especial que brinda la cumbre para ustedes participantes y todas las personas que nos ayudan a crear esta discusión en Cumbre Futuro 2021. Gracias, Carlos. Quería poner una de las manitas que aplaudían, pero están desactivadas. Sí. Ándale, así. Así. Bueno, mientras aparecen los nodis, recordarles que hoy en la noche de nuevo va a haber una mesa de debate nocturna sobre lo que ocurrió el día de hoy en la cumbre. Pueden verla a través del Instagram de Colectivo Quibernos. Comienza a las 8:30 de la noche para que puedan checarlo. Todo el equipo Quibernos y las organizaciones aliadas, guiadas por Alejandrina Aguilar, estamos brindando el mayor esfuerzo para que esta cumbre genere discusión y que pueda plasmarse en un documento como una agenda rumbo al 2021.